¿Te gustaría ser recordado? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos contenidos se quedan grabados en nuestra mente mientras otros pasan desapercibidos? La respuesta se encuentra en la intersección de la neurociencia, la psicología y el marketing. En esta charla que doy a profesionales en la Escuela Especializada en el Turismo de la Comunitat Valenciana, exploraremos cómo estos campos nos enseñan a crear contenido que no solo capta la atención, sino que también se queda en la memoria de la audiencia. Acompáñame. Buenas tardes, mi nombre es Brayden Flores Quesada y hoy voy a estar hablándoles de cómo crear contenido memorable según la neurociencia. Primero que nada, una breve introducción de quién soy yo para ponerles en contexto. Pues soy creador digital, editor de contenido y manager de redes sociales. Terminé recientemente mi máster en creación de contenido en la Universidad Regents en Londres con matrícula de honor y llevo más de 3 años de experiencia laboral dedicándome a ser manager de redes sociales, tanto para empresas en España como en Reino Unido. También dedicándome al tema de la edición, de la creación de contenido y, bueno, cabe destacar también que el máster tiene relación con herramientas de inteligencia artificial, software de edición profesional y otras áreas relacionadas con el marketing. Adicionalmente, cuento con 3 años de experiencia, bueno, ya más de 3 años en mi marca personal que he creado. Tengo un canal de YouTube en el que realizo entrevistas con expertos en diferentes campos para aprender y también para divulgar esos conocimientos con un público, que es algo que a mí me apasiona. Entonces, todo esto me ha dado una experiencia valiosa en el mundo de la creación de contenido, que es de lo que va a ir la presentación hoy. Para todas las personas que tengan empresas, negocios, posiblemente se estén preguntando por qué para mí es relevante la creación de contenido, ¿no? Pues, en primer lugar, porque en este mundo tan digitalizado en el que vivimos, es posible, es probable que sea la primera interacción que un cliente tenga con nosotros, un potencial cliente. Puede ser que la primera vez que conozcan de nuestra empresa, nuestra marca, sea a través de medios sociales. Recuerden la frase de no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Entonces, es algo que tenemos que cuidar. Hay que tener en cuenta que solo por la sensación que transmitimos a través de esas redes sociales es algo que puede hacer que nuestros clientes nos compren, visiten nuestro hotel, nuestro restaurante. Luego también es una forma de mejorar el reconocimiento de la marca, porque puede atraer a esos clientes a los que queremos llegar, clientes potenciales, pero también retener a los clientes que ya tenemos, al ofrecerles información útil, enriquecedora, o entretenimiento, o inspiradora, ¿no? Información inspiradora. Por último, también tenemos el tema de que refuerza la confianza y la autoridad. ¿Por qué? Porque el ofrecer contenido valioso a través de redes sociales puede posicionarnos como referentes en nuestro sector. Y esto pues genera confianza también con los clientes que ya tenemos y con aquellos a los que queremos llegar. Vamos a hablar resumidamente de qué es la memoria. Esta es una definición de la RAE, del diccionario de la Real Academia Española, algo muy básico, pero que también es similar a otras definiciones que encontramos en artículos de neurociencia. Y bueno, es la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Todo el mundo ya se puede hacer una idea de lo que es la memoria, ya lo saben, ¿no? Pero quizás lo que no sepan o de lo que no sean conscientes es el poder de la memoria, qué tan poderosa es, ¿no? Y es que, para ponerles un poco en perspectiva, les dejo 2 citas que son del libro Que tu cerebro no quiere leer, de David del Rosario, que es un investigador en el campo de la neurociencia, también es profesor universitario, divulgador científico, y dice: el poder de las imágenes mentales sobre nuestro organismo no parece tener límites. Un recuerdo, que es un conjunto de imágenes mentales que apuntan al pasado, es más que suficiente para alterar nuestra tensión arterial, poner el corazón a 1000 por hora, agitar la respiración y afectar al desarrollo del crecimiento, de la digestión, de la reproducción o de las defensas del organismo. Fíjense lo que puede hacer el contenido, o sea, lo que puede hacer un recuerdo, ¿no? Y ustedes crear ese recuerdo a través del contenido, ¿no? Entonces, esto es un gran poder que, como todo gran poder, conlleva una gran responsabilidad y hay que saber utilizarlo de forma positiva, ¿no? También podríamos hablar de tipos de memoria sensorial, memoria a corto plazo, a largo plazo, pero para no irnos demasiado. Bien, ¿cómo crear contenido memorable según la neurociencia? Pues
Primero tenemos la liberación de dopamina a través del contenido. Podemos utilizar diferentes estrategias basadas, por ejemplo, en las microrecompensas, que es ofrecer elementos gratificantes en el contenido. Por ejemplo, nuestro cerebro nos recompensa con dopamina cuando aprendemos. Entonces, si les ofrecemos a esos clientes información valiosa, les ofrecemos datos, estadísticas relevantes, personalizadas, adaptadas a sus intereses personales, y todo eso, el cliente se siente como que está aprendiendo algo, se siente útil, se siente enriquecido, pues todo eso va a liberar dopamina en el cerebro de ese cliente. Luego, la gamificación, utilizar elementos de juego. Si algunos pues, pueden pensar cómo utilizo yo esto para lo mío, ¿no? Pues puede ser, por ejemplo, a través de cuestionarios. La cuestión es hacer que los clientes se sientan partícipes de algo, que haya esa sensación de logro, de progresión, y esto es algo que puede ayudar también a esa liberación de dopamina y a que ese contenido pues, acabe siendo más memorable, ¿no? Otra cosa que se dice en el libro que tu cerebro no quiere leer, de David del Rosario, es que los seres humanos estamos hechos para vivir experiencias, no conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más se asemeje ese contenido que nosotros queremos crear a una experiencia, cuanto más sensorial sea, cuanto más emocional sea, más probable será de que sea memorable. Luego también, algo que me dijeron en alguna charla durante mi máster, es que el ser humano es un animal más emocional que racional. Y pues esto hay gente a la que le choca, ¿no? Porque nos creemos que somos muy intelectuales, somos muy racional, y realmente la mayoría de nuestras decisiones vienen desde la emoción, y luego utilizamos la razón para justificar esas decisiones tomadas desde la emoción. Y esto es importante porque a través del contenido, si queremos vender, pues nos tenemos que vender desde la emoción. Las emociones han formado parte de nosotros mucho más que la razón. Si lo vemos desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva evolutiva, nos damos cuenta que el sistema límbico es algo mucho más primitivo, y ese es el sistema encargado de las emociones, en comparación, por ejemplo, con la corteza, que es esa parte más encargada de la racionalidad, y es algo mucho más evolucionado, es algo característico del ser humano. Cuando una historia toca emocionalmente a un cliente, claro, es mucho más fácil que sea memorable. Y aquí damos unos elementos clave para crear esa historia memorable. Esto tiene relación también con el storytelling, con la acción, la actividad de contar una historia. Por ejemplo, el crear personajes identificables es algo que puede ayudar a que esa historia sea memorable, porque estamos creando personajes con los que la gente puede empatizar, con los que se puede establecer una conexión emocional. Luego también tenemos el conflicto y resolución. Crear un conflicto y luego resolverlo. Esto puede hacer que la audiencia esté retenida, que le parezca más interesante ese contenido, etcétera, ¿no? Y luego, desarrollo emocional. Asegurarse de que a lo largo de esa narrativa tengamos picos y valles emocionales. Los picos son momentos de tensión, de impacto, de intensidad, y luego los valles es todo lo contrario. Son momentos de relajación, momentos más calmados, momentos incluso de reflexión. Es muy importante utilizar esas narrativas visuales, auditivas. ¿Y cómo podemos implementar esto en nuestro negocio? Pues si tienen, por ejemplo, un restaurante, lo que pueden hacer es decir cómo ese cliente va a vivir una experiencia única o diferente. Pueden identificar su USP, que se llama en inglés el Unique Selling Point, lo que les hace a ustedes diferente, y venderlo desde la emoción. Por ejemplo, si tengo un restaurante, como decía, y en este restaurante la clave es la atención al cliente, el servicio que se da, o el lujo, o el que a este restaurante van muchos famosos, pues esto es algo que hay que decirlo, porque esto también puede generar confianza. Pues como a este famoso o como a esta persona con la que yo ya me siento identificado, con la que, bueno, yo ya confío, pues voy a ir yo también a este sitio, a este restaurante, a este hotel, a lo que sea,
porque ya tengo ganada esa confianza, ¿no? Y siempre desde la transparencia, desde la veracidad, desde la autenticidad, es como se deben crear esas historias, ¿no? Vale, estas son estrategias de memorización. Vamos a implementar la repetición espaciada, que es, pues si, volviendo a ese ejemplo del restaurante, si queremos vender un menú especial que tenemos, hacer llegar esa información a los clientes en diferentes formatos. Por ejemplo, a través de emails, por ejemplo, a través de un vídeo presentacional, posts en redes sociales, diferentes formatos. Por eso la repetición espaciada, presentar la misma información en diferentes formatos y a intervalos regulares, pues cada semana, cada mes. Luego el anclaje de la memoria, asociar nueva información con conocimientos ya preexistentes, que es lo que vengo a decirles. Por ejemplo, si ustedes tienen una marca de cremas, ¿cuál sería esa información preexistente que el cliente puede tener en la cabeza? Pues, por ejemplo, que haya sufrido ya, que haya tenido experiencias en las que pues, tenga dermatitis atópica, por ejemplo, o tenga ciertos problemas de sequedad en la piel, y cogen ese problema que ya existe y van a presentar ustedes su marca como solución a ese problema existente. Pues con esta crema hidratante vamos a solucionar ese problema de sequedad. Entonces el cliente lo asocia con ese problema que ya conocía y le asocia su marca, se crea una asociación positiva con la marca, ¿no? Y luego la visualización. Tenemos que tener en cuenta que, y eso es importante, que elementos visuales, gráficos, imágenes, vídeos, si utilizamos esto en nuestro contenido es mucho más probable que ese contenido acabe siendo memorable. Si aplicamos una estrategia de reforzamiento, lo que podemos hacer es que si le estamos ofreciendo a un cliente contenido muy visual, pero simultáneamente estamos hablando de eso que se está viendo y añadimos, por ejemplo, subtítulos a ese vídeo, el cliente lo va a estar viendo, lo va a estar leyendo y lo va a estar escuchando. Y esto incrementa significativamente las probabilidades de ser recordado, de que ese contenido sea recordado. Estas son las neuroasociaciones. Tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro funciona por categorías, funciona por asociaciones. Está estructurado así, está organizado así, y si añadimos contenido de valor para una persona, para esos clientes, por ejemplo, se va a crear esas asociaciones positivas con nuestra marca, que es lo que venía diciendo un poco antes. Luego el engagement emocional, experiencias que toquen emocionalmente para establecer esas conexiones emocionales duraderas. Y por último, y muy importante, la consistencia de marca. Mantener una identidad de marca coherente para establecer confianza y hacerla más reconocible. ¿Por qué es importante esa consistencia de marca? Me refiero a consistencia en cuanto a pues, la tipografía, los colores, los logos, los mensajes, los valores que transmite esa marca. Si un día transmite una cosa y el día siguiente lo contrario, pues no me va a dar confianza y no va a ser tan memorable para mí. Y eso es un ejemplo de por qué nuestro cerebro funciona también por asociaciones. Si les pongo esta combinación de letras y les digo que la lean 2 o 3 veces, posiblemente no sean capaces de recordar más de 4, 6 primeros caracteres. Sin embargo, si pasa a la siguiente y la ordenamos, esta combinación, de una forma que nuestro cerebro ya crea una asociación y lo asociamos con ese personaje amarillo tan querido en la televisión, pues evidentemente para nuestro cerebro va a ser mucho más fácil de recordar. Lo que decía de la importancia de mantener esa consistencia en los colores, las tipografías, el tipo de contenido, los mensajes. Tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro procesa alrededor de 74 gigabytes diarios. Nuestro cerebro siempre está en constante búsqueda de patrones, de asociaciones. Pongámoselo fácil al cerebro. Ya para terminar les dejo unos elementos clave para ser memorable, como lo son las imágenes y vídeos de alta calidad, ya no solo por lo que he explicado antes, sino también porque al ser vídeos y imágenes de alta calidad, pues esto es más probable que pueda evocar emociones o que sea más apetecible para la vista, porque una imagen que la ves y son 4 píxeles, pues tampoco es que sea muy apetecible, no vas a querer verla durante mucho tiempo, no va a ser igual de memorable por eso también, por esa atención que no le vas a prestar. Y luego, si por ejemplo lo que quieren ustedes es subir vídeos a YouTube o cuando suban contenido a redes sociales, ¿qué ponen en los títulos
un consejo para que ese contenido que vayan a subir sea más memorable es pues en los títulos o en las descripciones de los posts pueden poner emojis también porque eso llama la atención, o poner en mayúsculas palabras clave también para que sea más llamativo ese contenido. Algo importante respecto a las imágenes y los vídeos, no sé, esto ya depende del nivel que cada uno tenga respecto a la edición, pero la edición es muy importante. Me gustaría recomendarles algunos programas que son los que se utilizan para editar. Si son profesionales, si tienen mucha experiencia, pues está Adobe Premiere Pro para vídeos o Final Cut Pro también, pero esa es la versión de Apple. Si son un poco más inexpertos, yo les recomiendo CapCut, que funciona muy bien. También está una versión de pago que va mejor, porque muchas veces lo que pasa con estos programas o con herramientas de inteligencia artificial, que también nos ayuda mucho a los creadores de contenido para ahorrarnos tiempo, es que las mejores son de pago. Y a veces pues tenemos que invertir un poco, invertimos un poco de dinero, pero tenemos más tiempo para otras cosas a veces. Pero bueno, también está muy bien, por ejemplo, CapCut, que tiene una función que si tienen, por ejemplo, un formato de vídeos largos, lo pueden poner directamente en CapCut. Este programa de edición lo que hace es automáticamente ya coge los momentos que cree que son más virales y crea vídeos de pocos segundos para que las puedan subir ya directamente a TikTok, a Instagram para los Reels. Los pasa de formato horizontal a formato vertical, ya le añade los subtítulos, lo hace todo. Entonces yo CapCut se lo recomiendo porque para la gente que no tenga tanta experiencia está muy bien y es un programa fácil de utilizar y rápido. Luego para imágenes, pues bueno, todo el mundo conocerá Photoshop, supongo también, pero bueno, es un poco profesional. Para la gente que quiera algo más fácil de utilizar, pueden utilizar PicsArt, por ejemplo, que tiene pues muchos filtros. Y también algo muy importante respecto a la creación de vídeos, por ejemplo, es el uso de transiciones, de hacer muchos cortes, de, por ejemplo, cambios de plano, ver las cosas desde diferentes perspectivas, poner imágenes que... ¿Para qué? Para reducir la fatiga cognitiva. Porque si estamos viendo un contenido monótono, que siempre estamos viendo el vídeo desde un mismo plano, que no hay cambios, pues el cerebro se aburre. Cuando hay cambios, prestamos más atención. Y eso pues contribuye también a que sea más memorable ese contenido. El uso de la música es fundamental para crear emociones intensas en los espectadores. Luego también algo clave puede ser combinar la música, es decir, sincronizar la música con vídeos, imágenes y al ritmo de la música, porque esto, según una teoría de John Sweller, de la carga cognitiva, va a hacer que se reduzca ese esfuerzo que hacemos para absorber distintas fuentes de información, que sería la música y ese contenido visual. Pero si lo integramos para nuestro cerebro, es más fácil de procesarlo. Y entonces esto también puede hacer que sea más memorable, que prestemos más atención, que cree una sensación placentera para el cerebro, esa sincronización de la música y el contenido visual, ¿no? Y luego tenemos el contenido con propósito, cuando tenemos un contenido con unos objetivos que están bien enfocados para esos valores de ese público al que nos queremos dirigir o esas creencias, pues también va a resonar más con él y va a incrementar las probabilidades de que sea memorable. Y la importancia del storytelling, por ejemplo, por supuesto, que es un poco lo que habíamos comentado antes, de personajes identificables, conflicto, resolución, los picos y valles emocionales, etc. Pero es que aquí podríamos hablar de muchas cosas que con el limitado tiempo que tenemos pues tampoco da para mucho. Podría salir una charla solo de eso, porque eso es un mundo. Luego es que te puedes ir hasta hablar de oratoria, de cómo comunicar mejor, ¿no? Del arte de la comunicación, la elocuencia, incluso retórica política, si es lo que les interesa, el utilizar menos muletillas a la hora de hablar para contaminar menos el discurso, el utilizar pues, palabras clave, un tono correcto también, pero muy importante conocer a qué público nos dirigimos para adaptar el lenguaje a ese público. Y, en fin, ¿qué más? Pues, por ejemplo, el uso de recursos lingüísticos. Si estamos hablando, ¿no? y queremos transmitir algo de forma un poco más dramática, pues podemos utilizar metáforas, por ejemplo. Empezamos hablando de un desafío, podemos decir es una montaña que hay que escalar, porque esto crea una imagen mental en el cerebro y esto puede hacer que lo haga más fácil de recordar. O la personificación, si decimos pues la noche que susurraba secretos, pues también puede ser algo más dramático, más impactante, más fácil de recordar.
Y luego también jugar con los tonos, jugar con los agudos, con los graves, jugar con, pues ahora estoy hablando fuerte, luego de repente hablo así. Entonces la gente esos cambios presta atención, se puede utilizar de forma estratégica, las pausas, los silencios, también hay que saber utilizarlos para permitir a esa audiencia que procese esa información, para no saturar a la audiencia con información, con datos, ¿no? Y luego la colaboración con influencers, por supuesto. Pues si colaboramos con influencers, con gente que influya, ¿no? Que tenga una capacidad de influir en la sociedad, pues lógicamente que van a publicar nuestro contenido de forma reiterada, si así lo acordamos, y esto puede hacer que sea más fácil de recordar, pero es que también como llegan a tanta gente, pues nos va a conocer más gente nos va a recordar, y luego también pues puede generar más confianza, como decía antes, porque si mucha gente ya lo conoce, si mucha gente ya lo sigue y admira a este tipo de personas, y nuestra marca está relacionada con ese tipo de personas, que también tenemos que saber con quién nos relacionamos, gente que vaya alineada con nuestros valores, ¿no? Pues también va a incrementar esa probabilidad de ser recordado. Por último, la interacción con la audiencia. La interacción con la audiencia ya no solo establece una conexión emocional, sino también personal. Cuando contestamos a mensajes, cuando estamos hablando, interactuando con esos clientes. Y también algo muy importante, que es que le damos ese sentido de comunidad, de pertenencia a ese cliente que forma parte ya de nuestra comunidad de seguidores, de nuestra empresa de algún modo. Y esto, pues como lo dijo Aristóteles en el siglo IV a.C., el ser humano es un animal político, un animal social. Es decir, forma parte de la naturaleza intrínseca del ser humano querer socializarnos, ¿no? Y entonces ese sentido de comunidad, de formar parte de la comunidad, es algo que también, bueno, se utiliza mucho estratégicamente desde la política, como ya sabrán y tal, ¿no? Pero bueno, si se usa para un buen fin, pues, y de forma ética, pues mejor. Y luego, hacer eventos en vivo y vídeos en directo, este sería el último punto, ya no solo porque esa interacción en tiempo real va a hacer que esa persona preste más atención, sino también porque va a estar viviendo una experiencia mucho más inmersiva en la que va a interactuar con el ambiente, con sus 5 sentidos, ¿de acuerdo? Va a ser más emocional. Y aparte también, pues es una experiencia mucho más directa en la que pueden incluso ser partícipes. Y eso pues les proporciona ese sentimiento de pues yo formo parte de esto, y eso pues hace que sea más fácil de recordar también este tipo de experiencias. Y por último les dejo con una cita que enfatiza el potencial del contenido, del buen contenido, para inspirar cambios y acciones más allá de para informar. Y es, el mejor contenido no solo informa, transforma. Aquí les dejo la bibliografía, las diferentes fuentes, las referencias consultadas. La mayoría de todos los conocimientos que he aportado están aquí. Algunos pues, son del máster, conocimientos académicos que he obtenido, tanto en mi experiencia académica como profesional, como algunas incluso en la personal, ¿no? Como hobby en mi canal de YouTube y tal. Entonces, pues pasando al siguiente, que ya es la última, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.